Bueno, pues en este capítulo Filomeno de Miranda nos narra que los espíritus seguían al obispo de conducta infame. Los espíritus que seguían al obispo de conducta infame parecían aturdidos por lo que acababan de presenciar, que comentamos en el capítulo anterior. Incluso los bulliciosos que habían sido sacados de la sala y conducidos a un espacio contiguo para poder hablar directamente con este obispo del Santo Oficio. El grupo de más de 50 seguidores que se hallaba a su servicio había quedado perplejo ante el espectáculo de la transformación del perispíritu de su verdugo. Ya comentamos que después de ese enfrentamiento con los espíritus benefactores se transformó en, como en un hombre lobo, transformó su perispíritu porque ya espíritu es, y se enfrentó a los espíritus benefactores, que si bien estaban acostumbrados este grupo de seguidores del obispo a tratar con estos espíritus mutilados y deformados en el antro donde vivían, no podían entender cómo se operaba ese fenómeno de zoantropía, pues ignoraban que la mente es la gran modeladora de las expresiones exteriores. Las entidades femeninas que se habían degradado en el sexo vil y aberrante se modelaron como ofidios. Otros animales eran comunes en la región de los horrores, especialmente los osos y los ovoides, que constituían la fase más degradante de las manifestaciones espirituales degeneradas. Estos ovoides, como dice aquí, son estos espíritus que se han degradado tanto que han perdido la forma humana y se han quedado como una especie de huevo que ni siquiera tiene ya, se distingue ninguna forma humana. Y así es como se manifestaba pues este espíritu que dirigía a todo este grupo de conciencias degradadas, ¿no? En el libro Nuestro Hogar, psicografiado por Chico Xavier, Andrés Luis se expresa así: la vida no cesa, la vida es una fuente eterna y la muerte es el juego oscuro de las ilusiones. Nos habla de la inmortalidad del alma y por tanto de la vida futura después del descarte del cuerpo físico. Por tanto, la existencia continúa en los diferentes planos de existencia a los que nos dirigimos según nuestros pensamientos y acciones. Están compuestos por diferentes tipos de ciudades espirituales alrededor de todo el planeta, como ocurre con las ciudades físicas. Está un poco más detallado este tema de las ciudades espirituales en el vídeo de Transición Planetaria, capítulos 1 y 2, y también en ciudades espirituales, colonias espirituales sobre España, que también está en nuestro canal de YouTube. En el caso de este capítulo, los espíritus que son trasladados a la sesión mediúmnica proceden de las ciudades espirituales del umbral inferior, que son habitadas por espíritus de la peor condición. Aquí vemos sus caras transformadas. En muchas sesiones espíritas, los médiums informan de la presencia de espíritus en condiciones terribles, dignas de una película de terror. Algunos vienen vestidos de negro y con capucha, otros con el pelo alborotado, sucio
y otros todavía ni siquiera parece que algún día fueron seres humanos como los ovoides. Se presentan en forma de animales y se comportan agresivamente. Este fenómeno se llama licantropía y zoantropía. La zoantropía viene del latín zoo, animal, y antropos, hombre. Es el fenómeno en el que los espíritus desencarnados, dedicados al mal, se hacen visibles para los hombres en formas animales, demostrando así su degradación tanto moral como espiritual. Pueden presentarse como lobos, serpientes, osos, pero siempre con aspectos de un ser humano en sus rostros, y su comportamiento siempre denota irritación u odio. También tienen enormes dificultades con el habla, siempre expresándose con gruñidos y monosílabos en muchos casos. En el libro Diálogo con las sombras de Herminio de Miranda nos comenta que la deformación espiritual sería casi inadmisible en un ser de alta condición moral, pero es muy común en aquellos que todavía están sumergidos en las sombras de sus pasiones, principalmente en el odio. El espíritu es el vehículo de nuestras emociones. Es denso a medida que caminamos por los oscuros caminos y se vuelve más diáfano, transparente, claro y delicado a medida que evolucionamos. Los casos de zoantropía y licantropía son raros en comparación con el enorme contingente de espíritus en aflicción. Pero actualmente existe la presencia de entidades en esta condición más regularmente en el trabajo de la desobsesión, porque estamos viendo que es ya la última oportunidad que se les está dando a estos seres, a estos espíritus, para poder mejorar su condición moral y reencarnar en la Tierra, y si no, ser trasladados en esta etapa de la transición planetaria hacia otros planetas donde puedan encarnar, ayudar. Son planetas más inferiores, y una vez que hayan cumplido con ese trabajo, con esa expiación, puedan volver mejorados, mejorada su condición moral al planeta Tierra. Dada su dolorosa condición, muchos de estos hermanos sufridores están siendo llevados a planetas inferiores. Esto nos lo comenta también la Génesis en el capítulo 18, en el ítem 27, porque por ahora ya no son capaces de reencarnar en la Tierra en sus próximas experiencias en la carne. Ya hay una depuración de espíritus inferiores para que el planeta pueda avanzar. Sin esta carga pesada, sin estos efluvios, sin estas energías tan bajas, sin estos asedios y estas obsesiones de estos espíritus vengativos, el escenario en los planetas inferiores les dará la oportunidad de redimirse usando su inteligencia para el desarrollo de las humanidades existentes en aquel planeta, permitiéndoles regresar al nuestro en un futuro, cuando ya su condición moral haya mejorado y se haya adaptado a la condición moral del planeta en regeneración. Después de las actividades realizadas en la institución espírita, y una vez que había retornado la armonía a las salas, el benefactor Eurípides nos instruyó. El ser humano es, en su realidad, todo lo que elabora en sus paisajes mentales. El cerebro, como dínamo generador de fuerzas
impulsadas por el pensamiento, tienen la capacidad de transformar las ideas en realidades, transfiriendo de las ondas a las formas todo lo que se construye en el área psíquica. La materia maleable, en este caso el ectoplasma, se condensa alrededor del campo de la forma y lo que es exclusivo del contenido interno se experimenta externamente, que es lo que comentábamos en este caso de los espíritus superiores que tienen un perispíritu con, como más transparente, más delicado, más ligero. Y bueno, nos dice todo es mente, el ser humano es a imagen y semejanza de Dios. Esta es la imagen y semejanza de Dios. No es que Dios, como estamos acostumbrados o nos habían acostumbrado a decir que era este Dios antropomorfo, este señor viejecito con un bastón sentado en una nube, sino que estamos hechos como de esa mente, que es la semejanza que tenemos con Dios, esa mente creadora, lo que pensamos, creamos, lo que creemos, creamos. Todo lo que existe en el universo físico está hecho de partículas subatómicas. Estas partículas están en un estado de onda, que es energía, que es lo que ocupa el 99,9999%. Y el resto, el 0,0001%, es la materia que vemos, ¿no? Esta energía, que la denominan materia oscura y energía oscura, pues es este 99% que no vemos, que no podemos observar con nuestros sentidos, ¿no? Pues igual que ocurre con el perispíritu, con el campo energético, es algo que no podemos observar con estos sentidos físicos. Y bueno, pues como no lo podemos observar, no lo podemos medir, pues no creemos en ello y no se investiga y punto. Aquí acaba todo según la ciencia, ¿no? Potencialmente son todo y nada estas partículas hasta que las observan. Tenemos un ejemplo del efecto observador, de que cuando el ejemplo de la doble ranura que está por ahí por internet en dibujos animados y es muy sencillo de entender, ¿no? Cuando estas partículas son observadas por un observador, entonces toman forma, se convierten en forma. Existen por todas partes y en ningún lugar hasta que son observadas. Por el hecho de ser observadas, se materializan. Tanto los pensamientos como los sentimientos emiten una señal electromagnética. Nuestros pensamientos envían una señal eléctrica al campo cuántico. Así, nuestros sentimientos tendrían el poder de atraer magnéticamente situaciones en la vida. Al unirse lo que pensamos y lo que sentimos, se produce un estado del ser que genera una huella electromagnética, que a su vez influye en cada átomo de nuestro mundo. Este hecho hace que nos preguntemos: ¿qué es lo que estoy transmitiendo en la vida cotidiana de manera consciente o inconsciente? Por eso es tan importante que tengamos esa vigilancia sobre los pensamientos, porque con los pensamientos estamos creando, ¿no? Y estamos atrayendo hacia nuestra vida pues las situaciones que estamos pensando. Por eso es que si pensamos en cosas positivas, en el bien, pues vamos a atraer y vamos a fomentar este bien, esta bondad, esta generosidad, ¿no? Esta fraternidad.
Pero si estamos siempre pensando en lo que nos hicieron, en lo que me hicieron, en lo que me pasó, en lo que no me pasó, por qué no me ha pasado, por qué no me pasa esto, estamos transmitiendo una serie de pensamientos, además, que no tienen coherencia. Desde la bioquímica y la neurociencia se afirma que la mente determina la experiencia exterior porque todo se reduce a campos de energía, de modo que nuestro pensamiento altera constantemente nuestra realidad. Así pues, es posible cambiar las circunstancias de la realidad. Cuando tenemos una visión de la vida, nuestro comportamiento debe responder a sus intenciones. La mente y el cuerpo deben trabajar juntos. Tiene que haber coherencia. Para que ocurra algo nuevo, hemos de hacer algo nuevo para que suceda. Gautama Buda ya nos dijo que somos lo que pensamos. Todo lo que somos proviene de nuestros pensamientos y con nuestros pensamientos construimos el mundo. Como dice, el mundo no es como es, el mundo es como nosotros le hacemos. Y si estamos viviendo este tipo de situaciones tan extrañas, con esa violencia, pues nosotros vamos a poner de nuestra parte, vamos a sembrar ese tipo de pensamiento. Es nuestro trabajo, vigilar y sembrar, ¿no? Y construiremos el mundo que queremos. Por eso somos, como dice aquí, a semejanza de Dios. Dios ha creado este planeta y este mundo y este universo que se mantiene en ese caos organizado, pero se mantiene de forma que, que podemos estar viviendo en este planeta, que tenemos aire suficiente, tenemos alimentos suficientes, tenemos agua suficiente, tenemos este cuerpo que resiste bastante, pero ¿qué hacemos? Contaminamos el aire, contaminamos el agua, degeneramos el cuerpo, trastornamos el clima, en fin. ¿Y qué es lo que podemos esperar? Pues un desastre, ¿no? El caos que estamos viviendo, ¿no? Nos queremos siempre, mm, en fin, tenemos esa falta de fraternidad, esa falta de conciencia de que somos todos uno, que estamos todos en este mismo barco, en este mismo planeta. No sé qué problema tenemos para que no tengamos esa conciencia, ¿no? Los acontecimientos se programan conforme a los actos practicados en experiencias anteriores, por lo que se convierten en efectos vivos con expectativas de transformación. Somos lo que hemos estado pensando y haciendo en un pasado. Recogemos lo que sembramos, no vamos a recoger otra cosa. Si hemos estado pensando y actuando de una forma determinada, eso es lo que vamos a recoger. Eso está claro, ¿no? La vida humana es de naturaleza mental más que orgánica y determina los parámetros de comportamiento de acuerdo con la cultura de las ideas íntimas. Vamos a comportarnos según lo que pensamos, lo que sentimos. Y nos dice el texto, Jesús fue muy claro cuando dijo que donde se encuentre nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Si nuestro tesoro está en las ambiciones, en el rencor, en el odio, en la ira, en la tristeza, en fin, pues ahí está nuestro corazón sufriendo como estamos sufriendo en la actualidad. Todo lo que alimentamos con el pensamiento en las fuentes del ser resulta de nuestro impostergable interés, aun cuando lo disfracemos, evitando que el exterior muestre al ser real, que de ese modo se mantiene oculto. Pues es lo que estamos viendo con este tipo de espíritus.
que no pueden ocultar ese, ese odio y esa forma de vivir, ese querer, esa venganza, pues al final acaba degenerando hasta su periespíritu. Ya hemos visto hasta los ovoides, que es que pierden hasta la forma humana el periespíritu. En fin, que es una cosa completamente degenerada. Se es comprensible que las aspiraciones y anhelos cultivados adquieran vida y lleguen a significar verdaderos tesoros por cuya conquista uno se esforzará, aunque sea inconscientemente. Como resultado de la fijación mental en el modelo organizador biológico o periespíritu, que es muy plástico y que se haya constituido por una energía muy especial, se plasman las formas que el espíritu adoptará en oportunidad de una nueva reencarnación. Pues incluso hasta en eso, ¿no? Hasta en la belleza, ¿no? de una persona está influyendo su forma de pensar de otras existencias, ¿no? Porque como nos dice aquí, eh, a través de estos pensamientos, este modelo energético, el periespíritu, eh, tiene mucha plasticidad, es muy maleable, moldeable, entonces ahí se van a plasmar esas formas que, que le demos desde nuestra mente, desde nuestros pensamientos. En el libro de los espíritus, en el ítem 27, se expone que Dios, el espíritu y la materia son el principio de todo lo que existe, la Trinidad universal. No obstante, al elemento material es preciso añadirle el fluido universal, que desempeña el papel de intermediario entre el espíritu y la materia, propiamente dicha, demasiado densa para que el espíritu pueda ejercer una acción sobre ella. Necesita de un cuerpo intermediario. Aunque desde cierto punto de vista se lo puede clasificar como elemento material, el fluido universal se distingue por algunas propiedades especiales. Si fuese materia de modo positivo, no habría razón para que el espíritu no lo fuera también. Está colocado entre el espíritu y la materia. Es fluido como la materia es materia y por medio de sus innumerables combinaciones con esta y bajo la acción del espíritu, es susceptible de producir la infinita variedad de las cuales vosotros solo conocéis una mínima parte. Y en algunos casos no se conoce ninguna, ¿no? Pensamos que solamente somos un cuerpo físico con, con nuestros órganos, con nuestras vísceras y, y del cuerpo energético, del periespíritu, del cuerpo emocional, del espíritu, no tenemos ni idea, ¿no? Ni siquiera nos lo planteamos. Y sería interesante porque muchos de los problemas de las enfermedades vienen del periespíritu, del espíritu, de nuestra conciencia, que hemos dicho que nuestra mente es la que modela, da forma y da vida. Podemos sanar a través de nuestros pensamientos con el efecto placebo y también podemos enfermar con nuestros pensamientos con el efecto nocebo. Y nos dice Filomeno de Miranda que toda forma es precedida por un modelo que expresa el deseo y esa forma se adapta a lo que le corresponde en la mente. La planificación es del espíritu que emite la onda mental y en contacto con el ectoplasma logra modelarlo con sus elementos semimateriales o incluso físicos. La forma con la que se muestra un espíritu que nos es familiar es la que tenía cuando desencarnó
para preservar así la identidad conocida. Ya sabemos que en Manuel, el espíritu que inspiraba a Chico Xavier, se manifestaba con este ropaje de cuando él tuvo esa encarnación como romano, como Publio Lentulus, que conoció al Maestro Jesús. Y después tuvo otra reencarnación como romano y también tuvo una reencarnación como un religioso, pero él se manifiesta con esa reencarnación, con ese traje, con esa vestimenta para ser conocido como ese senador romano. Igual ocurre con Joana de Angelis, que pasó por diferentes encarnaciones y también estuvo una de las reencarnaciones como la compañera de Francisco de Asís, de Clara de Asís, ¿no? Pero se manifiesta con esta, con esta vestimenta de monja. Y bueno, reencarnó varias veces en monjas porque con su capacidad intelectual, pues la única forma que tenía una mujer en aquella época de poder acceder a ese desarrollo intelectual era a través de convertirse en religiosa, porque la mujer era, pues ya lo sabemos, para cuidar de los hijos y de la casa y de todas las tareas. Bueno, hasta aquí he llegado yo. Muchas gracias y continuamos entonces. Perdón, porque vamos. Bueno, ¿eso qué es? ¿De la Arca de la Alianza? Pues esto es, uy, no sé, pues un modelado que he Sí, algo visto. del Arca de la Alianza. Bueno, comienzo. Sí, por favor. Bueno, pues dice en la Génesis, capítulo de los fluidos, ítem 10. Los espíritus superiores pueden venir a los mundos inferiores e incluso encarnar en ellos. Extraen de los elementos constitutivos del mundo al cual ingresan los materiales para la formación de la envoltura fluídica o, Fluido. fluídica o carnal, apropiada al medio en que se encuentran. Hacen como el príncipe que se quita provisionalmente su vestimenta para cubrirse con los trajes de los plebeyos, sin dejar por eso de ser un noble. Es así como los espíritus de una categoría más elevada pueden manifestarse a los habitantes de la tierra o encarnar para cumplir una misión entre ellos. Esos espíritus son portadores no de la envoltura, sino del recuerdo intuitivo de las regiones de donde provienen, a las cuales ven con el pensamiento. Son videntes en medio de ciegos. Y en el mismo libro, Hacia el mundo de regeneración, dice, la vida mental es muy relevante porque fomenta las necesidades reales y también las aparentes. Y porque conserva la memoria de todos los acontecimientos y todas las ideas que ha formulado. Por eso es tan válida la recomendación de no pecar con el pensamiento, dado que para aquellos que no mantienen control de la fuente de las ideas, la mente y la acción
se hallan separadas tan solo por la oportunidad o por el libre albedrío. En un momento decides que, aunque lo estás pensando, pero no lo vas a hacer. Y te haces un propósito de enmienda, como se decía cuando éramos pequeños, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver. Vale, entonces vamos a seguir. Mantener cuanto sea posible el pensamiento lúcido y tranquilo, como un lago sereno. Es el punto ideal que todos deben alcanzar para entonces edificar en ese paisaje noble las futuras programaciones evolutivas. Y sigue diciendo, en el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 8, ítem 7, dice así, en la persona que ni siquiera concibe el pensamiento del mal, el progreso ya se ha realizado. En aquella en la que surge ese pensamiento, pero lo rechaza, el progreso está en vías de cumplirse. Por último, en la que tiene un pensamiento malo y en él se complace, el mal existe todavía con toda su fuerza. En la primera el trabajo está concluido, en la última está por hacerse. Dios, que es justo, toma en cuenta todos esos matices relativos a la responsabilidad de los actos y de los pensamientos del ser humano. Sigue diciendo en el libro Hacia el mundo de la regeneración. La disciplina mental es urgente y necesaria en cualquier etapa de la existencia, porque pensar es un hábito. Nadie de estructura normal vive sin pensar. Por lo tanto, toda vez que sea alcanzado por idea frívola, aunque parezca interesante, deberá sustituirla por otra que resulte ventajosa. Repetimos. La disciplina mental, No, toda toda vez que sea alcanzado por idea frívola, aunque parezca interesante, deberá sustituirla por otra que resulte ventajosa. Por esta razón, el trabajo ejerce una función terapéutica valiosa en los individuos, porque al estar siempre preocupados con las realizaciones programadas, no se torna víctima de la hora vacía, en la que surgen perturbaciones que son el resultado de la ociosidad mental. Hacia el mundo de regeneración sigue poniendo pensamiento, sentimiento, en ello va toda nuestra energía que se pone en acción, de ello hacemos una disciplina, un hábito, eso fortalece nuestra conducta y nos hace ver nuestro destino o algo así, ¿no? y nos Por conduce, lo menos nuestro futuro nos inmediato, conduce a nuestro destino ideal, a lo que porque queremos alcanzar. ujú, Entonces es muy importante la raíz de los pensamientos, los sentimientos, como has dicho tú bien, la energía que nos da la fuerza para la acción, para llevar a cabo un hábito y que ese hábito nos haga tener una conducta y que esa conducta es la que nos dirija hasta el destino. y sigue diciendo en el libro Hacia el mundo de la regeneración, Eurípides continúa. ¿Qué es lo que mantiene a un espíritu aferrado a la venganza durante siglos de espera? Incluso si se conocen las leyes de la inmortalidad y el progreso,
es el pensamiento alucinado, que fija la idea y se pierde en el espacio-tiempo, que para él, desesperado, tiene el sabor de la hora. Cuando el espíritu logre comprender que solamente el amor propicia la felicidad, en cualquier circunstancia, tiempo y lugar, tendrá la oportunidad de transformar el abono en flores y la desgracia en ventura. Pues sí, porque si es pensamos que con la venganza nos va a traer una satisfacción, pero lo que hace es que nos hunde más todavía, ¿no? Y atraemos a cantidad de espíritus que sintonizan con ese sentimiento, ¿no? Entonces, cada vez es como estar meterse en arenas movedizas. ¿Quién se quiere meter en arenas movedizas? Para venganza nos empujan tanto las pasiones de la ira, el odio, la venganza, el rencor, la envidia, que pensamos que eso nos va a dar felicidad si fastidiamos a alguien, si vemos lo mal que le va, si, en fin, todas esas cosas lo que hacen es que nos introducen en unas arenas movedizas de la que cada vez nos va a costar más salir, ¿no? Hasta que nos hundamos, entonces mejor no entrar ahí. Vivimos automatizados por la información que albergamos en nuestra mente subconsciente. De hecho, se estima que entre el 90 y el 95% de todo lo que pensamos y sentimos diariamente lo creamos desde la información ya existente que albergamos a nivel profundo en nosotros. Esto significa que la mayoría de lo que nos sucede día a día es una imagen repetitiva de lo que ya hemos vivido anteriormente. ¿No te recuerda esto el día de la marmota? Vivimos totalmente condicionados por hábitos, por rutinas y por automatismos que nos llevan a vivir con el piloto automático puesto. Si piensas igual todos los días, tomarás las mismas decisiones porque tu patrón de comportamiento no varía y ello te llevará a las mismas vivencias que te harán sentir la misma manera. Los sentimientos primitivos, sin embargo, a los que se presta mucha atención, manteniéndolos mediante conceptos conservadores y anticuados, no dejan espacio para la comprensión de que todo este tiempo pasa en detrimento de quienes los cultivan de esta manera. La ley del perdón que fomenta la paz es igualmente fija y se materializa gracias al mismo fenómeno. La mente fija, la monoidea, perdonar te hace libre. Sí. Cuando te sea difícil perdonar, piensa en todas las cosas que Dios te ha perdonado a ti. Sí, una frase muy inspiradora. Gracias. Perdonad a aquellos que Dios ha colocado en nuestro camino para que sean los instrumentos de nuestras aflicciones y para poner nuestra paciencia a prueba. La vida es difícil. Se compone de 1000 frioleras que son otro tanto alfilerazos que acaban por herir. Pero si estamos atentos a los deberes que se nos han impuesto, a los consuelos
y a las compensaciones que por otra parte recibimos. Entonces, habremos de reconocer que las bendiciones son mucho más numerosas que los dolores. La carga parece menos pesada cuando miramos hacia lo alto que cuando doblamos la frente hacia el suelo. Ánimo, amigos. Perdona. Ánimo, amigos. Cristo es nuestro modelo. Bueno, todos tenemos un Cristo en nuestro interior. Somos templos vivientes, a veces suelo decir, para consolarme un poco, pero tampoco está lejos de ser cierto, porque aunque hoy nos están diciendo que eh, mm, la chispa divina no está dentro de nosotros, sino que es en nuestro espíritu, que es el inmortal y es el que le da información a nuestro cerebro, y entonces nuestro cerebro, mente y cuerpo pues empiezan a actuar conforme a lo que nuestro espíritu está queriendo que vivamos en esta experiencia corpórea. O sea, somos espíritus inmortales experimentando experiencias en una forma carnal. Bueno, nos dice en esta última parte del Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 9, ánimo amigos, Cristo es vuestro modelo. Él sufrió más que ninguno de vosotros y no tenía nada que reprocharse, mientras que vosotros tenéis que espiar vuestro pasado y fortificaros para el porvenir. Pues sí, ¿qué puedo decir? Es una lección que si la tenemos en cuenta en momentos en que parece como que, ¿y para qué me está pasando? Bueno, yo suelo preguntar mucho, ¿y esto para qué? ¿Y esta situación que se alarga tanto para qué? ¿Y estos personajes que van y vienen tantas veces, años enteros, para qué? Pero le digo, pero por favor, que no lo veáis como un enfado o algo así, sino que es una pregunta que, que como ser humano que me estáis viendo que quiero seguir pues haciendo pues como todos los días, gracias a Dios, para el bien, por el bien mismo y hacia gente que ni conozco, pero que también les agrada tener inspiración. Y a mí, por supuesto, que también. Así que algo de desperticidad y de voluntariado sí que voy experimentando, gracias a Dios. Bueno, entonces sigue diciéndonos que esto es de una ciudad espiritual, por lo que veo en la pantalla. Las transformaciones periespirituales primitivas, muy comunes en los seres atrasados, dan lugar a los cuentos imaginarios del pasado, acerca de vampiros, casas encantadas, venganzas diabólicas, posesión de bienes materiales, e incluso después de la muerte, y toda una cadena de males que las criaturas se creen a sí mismas debido a la ignorancia. De igual modo, los lugares donde renacieron seres beneméritos de la humanidad, donde estos realizaron obras de amor y progreso y generaron movimientos para el desarrollo moral de las personas, conservan su psicosfera imantada con esas vibraciones espirituales, preservando en esas regiones los recuerdos felices. Eso es lo que significaba eso. ¿Ahora se entiende? Esa que parece Como como un una huevo. aura, sí, una aura energética de la zona. Muchas gracias Vale. por tu intervención. Pues nada, Y bueno, gracias a ti. hoy La verdad que lo estoy estudiando todos como los no días está nuestra, y me dispongo a participar todos los días. pues
no ha podido asistir esta noche nuestra compañera Adriana porque no se encontraba bien, así que después la enviamos nuestros mejores pensamientos y energías para una rápida recuperación. Así que continuamos y nos dice que también en el capítulo de Hacia el mundo de regeneración, en los lugares donde se repiten accidentes de tráfico y que parecen malditos debido a que los encarnados, desencarnados, no están preparados para desencarnar, permanecen en esos lugares de sufrimiento agredidos por otros espíritus desdichados, formando psicosferas sombrías que aturden a los descuidados. Y se vuelve otra vez a repetir un accidente. Ya tuvimos, creo que en televisión pusieron un programa así que llevaron a este medium de este centro espírita de Madrid, el Centro de Estudios Espíritas de Madrid. Y bueno, pues él vio que había estos espíritus en la carretera y como dice aquí, pues permanecen eh, en estos lugares de sufrimiento agredidos por otros espíritus desdichados. Como dice en el país de los ciegos, el tuerto es el rey. El que tiene un poco más de conocimiento, pues intenta controlar al grupo y por eso es tan importante conocer este tipo de vivencias, cómo se produce la desencarnación, hacia dónde vamos y por qué ocurren este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, hay personas que esto les produce cierto temor, pero son cosas que van a ocurrir, así que cuanto mejor estemos preparados, va a ser mucho mejor, ¿no? Cuanto más estemos preparados, mucho mejor. Es como cuando nos preparamos ahora que llegan las vacaciones y vamos a un país diferente, incluso aunque sea en este, pero vamos a ver qué podemos ver, con qué nos vamos a encontrar, qué lugares son mejores, dónde vamos a poder comer mejor o lo que nos gusta comer. Y en el caso de un país extranjero, ¿qué tipo de moneda es? ¿Cómo podemos comparar? ¿Dónde podemos, en fin, que nos informamos a dónde vamos a ir? Pues también tendríamos que informarnos hacia dónde vamos a ir después de desencarnar y qué es lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Si el apego a bienes materiales, casas, joyas y personas, debido a ese apego enfermizo que induce al espíritu a conservar la idea ofuscada de posesión, atacando y rebelándose a cuantos demuestran interés por sus propiedades. Ya nos ocurrió esto aquella vez que fuimos a esta, a una casa eh, bastante grande que tenía muchos objetos de diferentes partes del mundo, objetos valiosos, objetos antiguos, reliquias arqueológicas, en fin, que había ido recogiendo por diferentes partes del mundo y la mujer pues tenían bastantes ruidos en esa casa. Ya habían llamado a los arquitectos y habían dicho que no, esa casa no tenía ningún problema en la cimentación y en la construcción, que estaba todo perfecto, pero no hacía más que escuchar ruido. Y bueno, pues cuando estábamos en el grupo de sanación, ¿te acuerdas que fuimos y se hizo una oración? Nos juntamos, no sé cuántas pudimos juntarnos, unas 8 o 10 personas o así, Sí, por lo menos que, más de 7 entenderé. que nos solíamos reunir para hacer estas tareas de asistencia. Y bueno, pues todos esos problemas, todos esos ruidos, toda esa incomodidad que estaba generando a los dueños desapareció. Nos dice también que en muchos casos las personas que quedan viudas y se casan por segunda vez
las parejas desencarnadas suelen atacar a sus sustitutos, dando lugar a obsesiones más o menos prolongadas, según las circunstancias evolutivas de cada persona implicada. Si recordáis en la película de Nuestro Hogar, cuando el doctor André Louis tiene la primera visita a su casa, a su familia, pues se encuentra con que la mujer tiene una persona allí, ¿no? Y entonces él entra un poco en cólera, que es como, pero bueno, ¿y qué hace este señor aquí en mi casa, con mi familia, con mi mujer, con mis hijas? En fin, y ese momento casi pues le traslada de nuevo al umbral, ¿no? Y bueno, porque él ya tenía cierta experiencia, consigue superarse y volver a la casa y, y ayudar a esta persona que estaba de sustituto suyo, pues en vez de agredirle o tratar de hacerle daño, de obsesionarle, pues hace una exteriorización de energía sobre el agua que bebía y ayuda a esta persona a sanarse, a curarse. Nos dice que en todos estos casos la oración es un gran beneficio para todo aquel que se impregna con sus hermosas vibraciones, así como para los que se acercan con sentimientos negativos y hostiles. Por fin, esa casa a la que fuimos dejó de tener esos ruidos que se producían a todas horas y sobre todo por la noche gracias a esas oraciones, a esa exteriorización de energías que hubo y que me supongo que serían estas personas que estaban apegadas a sus objetos, porque eran objetos antiguos y valiosos, ¿no? Y es eso que decía antes, nos apegamos tanto a las cosas, estos personajes que hay en los castillos también, que se niegan a abandonar el castillo y que tienen que ser ayudados y rescatados también. Es preciso realizar el máximo esfuerzo a favor de la conducta mental saludable, de la emoción equilibrada, para que los actos sean loables y promuevan el bienestar de aquellos que se conducen de forma equivocada. Con nuestros actos vamos a dar ejemplo a todos estos espíritus que también de alguna forma, pues por como vimos el otro día, los diferentes tipos de obsesión, por envidias, por venganzas, pues con nuestro ejemplo vamos a darles a entender, como ha comentado antes, que el amor es aquello que nos va a conducir a la felicidad, no la venganza, no la burla, no la envidia ni el rencor. Los llamados milagros existenciales son el resultado de leyes desconocidas, porque todo en el universo obedece al mismo programa de amor y deber impostergable. Todo es milagroso en la naturaleza, porque todo es sorprendente y da testimonio de la sabiduría divina. Esos milagros son visibles para todo el mundo, para todos los que tienen ojos para ver y oídos para oír, y no para beneficio de unos pocos. No, no hay milagros en el sentido en el que comúnmente se atribuye esa palabra, porque todo proviene de las leyes eternas de la creación, y esas leyes son perfectas. La Génesis, capítulo 14, ítem 12. Pues sí, somos un milagro, ¿no? Como dice, el que el sol salga cada mañana es un milagro, ¿no? El que estemos respirando ahora, que estemos vivos, es un milagro. El que tengamos esa cantidad de oxígeno, de hidrógeno para respirar, es un milagro. Que tengamos ese agua que brota de los manantiales, es un milagro. Que tengamos estos árboles que nos producen esta sombra, que nos dan esos frutos tan sabrosos de una tierra que no tiene ningún sabor, más bien desagradable, podrido, a veces. Eso es un milagro.
En fin, tenemos tantos milagros que pensamos que no le damos ese valor, ¿no?, a la palabra. El poder divino se pone de manifiesto en cada una de las partes del universo y pese a todo, para comprobar mejor el poder de Dios. Algunos pretenden que Él, no satisfecho con todo lo que ha realizado, venga a perturbar esa armonía y se rebaje al rol de mago, produciendo efectos pueriles dignos de un prestidigitador. Y como si eso no bastara, osan atribuirle como rival en habilidad al mismísimo Satanás. Nunca se menoscabó tanto la majestad divina, y encima se sorprenden de que la incredulidad prospere. Nos comenta la Génesis en este capítulo 14. Pues sí, ¿no? Estamos esperando de Dios que haga un toque con la varita para que nos cambie todo y como nos decía ahí, mientras no cambiemos nuestra forma de ver las cosas van a continuar igual, ¿no? Mientras no cambiemos esa percepción, mientras pensemos que los milagros los hace un señor que de un sombrero saca un conejo, y no estemos viendo toda la belleza de esta creación, de cómo todo se mantiene gracias a esa cadena, ¿no? En fin, tenemos un ejemplo tan bello en la naturaleza que en las estaciones, en las tormentas, en fin, en cada cosa que se produce en la naturaleza podemos estar viendo ese milagro y no a un señor sacando un conejo de un sombrero y no pensando que Dios nos va a tocar con su varita mágica y nos va a transformar. Nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo de transformación. Piensa en el bien y la luz de la paz aclarará tus pasos en dirección al triunfo de la inmortalidad. Nunca te permitas, seas quien seas, dudar de las leyes soberanas de la vida, porque son las que sustentan al cosmos infinito, así como las micropartículas en su proceso de unión y disgregación. Con el deseo de comprender y obrar con sabiduría, dejémonos conducir por el pensamiento cósmico en dirección a la plenitud que es el reino de Dios en nosotros. Todo en el universo, nos dice la Génesis, se vincula, todo se concatena, todo se encuentra sometido a la magna y armoniosa ley de unidad, desde la más compacta materialidad hasta la más pura espiritualidad. La tierra es como un recipiente del cual emana una densa humareda que se va disipando a medida que se eleva y cuyas partículas rarificadas se pierden en el espacio infinito. Pues todos provenimos de esa misma fuente, entonces somos todos uno, ¿no? Esa es la experiencia de cosmoconciencia de la que nos hablan tantos seres evolucionados. A continuación, nos dice en el capítulo Filomeno de Miranda, los espíritus acompañantes del ex religioso que habían sido trasladados a una sala adjunta escucharon al mentor Spinelli mientras se hallaban en estado de trance, que se les había inducido para calmarles, y así recibir la oportunidad que el amor ofrece a todos para despertar a las responsabilidades de la vida. Nadie vive sin rumbo y el universo no es una sumatoria de coincidencias e inutilidades. Como vemos, aunque estos seres tan degradados tienen también esa oportunidad que ese amor universal les ofrece, nos ofrece a todos, ¿no?, para poder transformarnos, para poder cambiar. Y nadie vive sin rumbo, nadie está alejado de la mano de Dios, como si dijéramos, no es una coincidencia el que estemos aquí, ¿no?
es toda una obra de amor. No hay nada inútil en este universo. A estos espíritus, a este grupo de espíritus, el mentor Spinelli los convocó para un cambio de actitud mental, pues se les permitiría quedarse en el lugar donde estaban en la institución para seguir aprendiendo y transformándose, o volver a su región de ignorancia y primitivismo. Pero les explicó que todas las edificaciones del mal, donde se alojaban ellos anteriormente, serían saneadas y que sus habitantes serían reconducidos a la reencarnación según sus cargas vibratorias resultantes de su conducta moral, o serían trasladados a planetas inferiores debido a la transformación que tiene lugar en la Tierra. Se produjo un tumulto que los amigos templarios, trabajadores de la institución, lograron calmar, porque algunos sintieron miedo y se asustaron, y otros se lamentaban por haber invertido su tiempo en situaciones deplorables. Con palabras generosas, separaron a los grupos por la afinidad de sus anhelos y fueron retirados del recinto para trasladarlos a diversas unidades de otra esfera. La raíz del problema de la pandemia, como la de tantos otros, se encuentra en las fuentes mentales y morales de los seres terrestres, que pueden cambiar el tipo de infección, pero mantenerse en la misma posición de fragilidad y sujetos al contagio. Ya nos lo comentaba el doctor David Hawkins en esta escala de la conciencia que él había creado, ¿no? A través de su experiencia de años de investigación, no solamente como psiquiatra, sino también como investigador del mundo espiritual y de infinidad de terapias que había estudiado para ayudar a sus pacientes. Y nos decía que aquella persona que alcanzaba ese nivel vibratorio del amor, el nivel de los 500, en esta escala no estaba sujeto a la enfermedad. Y es aquí como dice que la raíz del problema se encuentra en nuestras fuentes mentales y morales. Ya hemos dicho que nuestros pensamientos nos pueden sanar o nos pueden enfermar, nos pueden debilitar. Así que recordamos que tenemos que vigilar esos pensamientos y transformarlos por pensamientos que nos inciten a la salud, a la fortaleza, a elevar nuestra vibración y nuestra frecuencia. Nos solicitó a todos los asistentes de esa sesión mediúmnica que se mantuviera el espíritu de caridad y de amor para que fluyera de nuestros corazones y que nuestros comentarios se realizaran siempre con optimismo y absoluta confianza en Dios. La oportunidad que habíamos recibido era una bendición incluso para ayudarnos a crecer interiormente y en espíritu de fraternidad. Pronto llegará el día que impiden la comunicación con los hermanos reencarnados, se levantarán para que ambos comprendamos mejor el sentido profundo de la vida. Eso ocurrirá en el periodo en que el planeta se encuentre en el proceso de regeneración, brindándonos todos los motivos para ser felices en el transcurso de cada existencia. Llegará un momento en que podamos
tener esa comunicación cara a cara con los espíritus cuando tengamos esa apertura mental y esa elevación de frecuencia. Pues hasta aquí hemos llegado. La próxima semana veremos el capítulo 14, planificaciones y vida superior. Así que hasta entonces, muchas gracias por su atención. Hasta el próximo martes a las 21:30 y toda la información, contacto, pueden encontrarla en espiritasvenidor.com. Gracias por acompañarnos, a las personas, a Juan, que nos ha acompañado, a Ana también, y a las demás personas que nos verán en diferido, a Emi por su colaboración y nuestro cariño y saludo para Adrián y para los demás compañeros que ahora haremos la oración para enviarles nuestros mejores pensamientos, sentimientos, energías. Pues muchas gracias y buen descanso para todas, para todos. Gracias, hasta pronto. Gracias.